A ver, vamos a meternos de lleno en una de las historias más fundamentales, diría yo, de la literatura occidental. Nos vamos a enfocar en el mismísimo primer capítulo de un viaje que es monumental. Una travesía que desde el inicio pone a prueba los límites de la fe y también de la simple y pura supervivencia. Y todo arranca con una orden. Pero no cualquier orden, ¿eh? Es un mandato divino, de esos que te cambian la vida por completo. Para un hombre llamado Abraham. Se le dice, vete de tu tierra, de tu gente, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, detengámonos un segundo a pensar qué significa eso. Es dejar absolutamente todo lo que conoces para ir a un lugar que ni siquiera sabes cuál es. Y para que entendamos la dimensión de este salto al vacío, de este acto de fe, hay un dato que es clave. Abraham tenía 75 años. 75. O sea, no estamos hablando de un joven con ganas de comerse el mundo, ¿no? Sino de un hombre ya en una etapa avanzada de su vida. Esto hace que su decisión de obedecer sea, todavía más increíble. Claro que una orden así de grande no venía sola. Tenía su contraparte. A cambio de esta obediencia total, a Abraham se le ofrece una recompensa, vaya, increíble. Una promesa divina que iba a definir no solo su futuro, sino el de muchísimas, muchísimas generaciones por venir. Y esta promesa, miren, es enorme, tiene varias partes. No es algo chiquito, nada de un futuro personal y ya está. No. Esto es un legado universal. A ver, se le promete primero, haré de tú una gran nación. Segundo, te bendeciré. Tercero, engrandeceré tu nombre. Pero el remate, lo más impactante, es que es algo global. A través de él se bendecirían todas las familias de la tierra, casi nada. Entonces, ¿qué hace Abraham? Pues obedece. Así de simple, así de complejo. Y con esa decisión, arranca el viaje físico hacia lo desconocido, con un destino en mente, la tierra de Canaán. Pero ojo, es súper importante entender que no se fue con una mochila al hombro y ya. Para nada. La escala de esta mudanza era considerable. Iba con su esposa, Sarai, su sobrino, Lot, se llevó todas sus posesiones, todo lo que habían juntado, y hasta la gente que trabajaba para ellos en Harán. Era básicamente una pequeña comunidad entera poniéndose en marcha. Después de la travesía, por fin llegan a su destino, la tierra de Canaán. Y es justo ahí, en ese lugar, donde la promesa se vuelve a escuchar, pero esta vez con un detalle clave, con una especificidad nueva. A tu descendencia daré esta tierra. De repente, ese futuro tan abstracto, esa promesa, ahora tiene un mapa, tiene un lugar geográfico. Pero, como en toda buena historia, cuando todo parece ir bien, ¡zas! La trama da un giro. Justo cuando parece que la promesa empieza a tomar forma, aparece el primer gran obstáculo, la primera prueba de fuego. Y aquí es donde la narrativa cambia de un relato de fe a uno de pura y dura supervivencia. Y esta crisis, ¿saben qué forma toma? La de una hambruna. Pero una hambruna terrible, justo en la tierra que se le había prometido. Imaginen la ironía. Esto lo obliga a tomar una decisión drástica, desviarse del camino y buscar refugio en un lugar muy diferente, el poderoso y desconocido reino de Egipto. Y es aquí, en Egipto, bajo la presión del hambre, del peligro, de estar en un lugar extraño, donde la fe de Abraham, esa fe que lo movió a dejar todo, parece que flaquea. El miedo toma el control. Y preocupado por su propia vida, por la belleza de su esposa Sarai, se le ocurre un plan, digamos, bastante arriesgado. El plan es, un engaño, así, sin más. Un engaño que pone a Sarai en el centro de todo el riesgo. Lo que Abraham le pide es simple, que esconda que es su esposa, que diga que es su hermana. ¿Y por qué? Porque temía que lo mataran para quedarse con ella. Es un acto de autopreservación, sí, pero a costa de la verdad y de la seguridad de ella. Y lo más loco de todo es que, al principio, el plan funciona, tal cual. Los egipcios quedan fascinados con Sarai. Los príncipes del faraón hablan maravillas de ella. Y el resultado es que Sarai es llevada directamente a la casa del faraón. Y a cambio de este engaño, a cambio de su hermana, Abraham recibe una recompensa material, pero enorme. El faraón le da de todo: ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, camellos. Una riqueza inmediata. Qué ironía, ¿no? Una prosperidad que nace de una mentira que ha puesto a su esposa en un peligro tremendo.
Pero este engaño no pasa desapercibido para una fuerza mayor. El texto es muy claro. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Y fíjense en esto, qué curioso. La consecuencia divina no le cae a Abram, el que mintió. Le cae al Faraón, que en realidad era una víctima del engaño, no sabía la verdad. Y esto, claro, nos lleva derechito al clímax de este episodio, al momento en que el faraón descubre la verdad, y a la confrontación que debió ser muy tensa con Abram. Las palabras del faraón son, bueno, pura indignación. Imaginen la escena. Le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Y es que hay que ponerse en su lugar. Desde la perspectiva del faraón, la mentira de Abram lo había metido en un lío tremendo, moral y políticamente muy peligroso. La resolución del conflicto es rapidísima. El faraón los expulsa de Egipto. A Abraham, a su esposa, a todos. Pero, y aquí viene un último giro interesante, les permite llevarse toda la riqueza que habían conseguido con el engaño. Se van, pero se van ricos. Y con este final agridulce cerramos este primer capítulo del viaje. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que da para pensar mucho. Este gran viaje de fe arranca con un acto de miedo, con un engaño. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre su protagonista? Sobre esa naturaleza tan compleja y al final tan profundamente humana que tenía. Hoy vamos a explorar una de esas historias que son fundamentales. Trata sobre riqueza, sobre conflicto y sobre todo sobre una decisión que lo cambió todo. Hablamos de Abram y su sobrino Lot, y de cómo la prosperidad, irónicamente, los llevó a un punto de quiebre. ¿Es posible que tener mucho, muchísimo, se convierta en un problema todavía más grande? Suena raro, ¿no? ¿Cómo es que la prosperidad, eso que tantos buscan, puede terminar sembrando un conflicto que amenaza con romper lo más sagrado, que son los lazos de familia? Bueno, esa es justo la pregunta en el centro de esta historia. Ok, para entender bien el problema tenemos que ir un poco para atrás. Todo empieza con una bendición tan, pero tan grande que literalmente ya no cabía en el espacio que tenían. Cuando Abraham regresa de Egipto, no es que fuera simplemente rico. No. El texto lo describe como riquísimo, con una fortuna impresionante en ganado, plata y oro. Y ojo, que no estaba solo en esto. Su sobrino Lot, bueno, también le había ido muy bien y tenía sus propios rebaños y manadas. A ver, lo que tenemos aquí es una escala de riqueza, combinada, que era casi impensable para la época. No estamos hablando de dos familias con algunas ovejitas, no. Eran dos patriarcas increíblemente prósperos con operaciones tan masivas que, claro, empezaron a chocar entre sí. Y aquí es precisamente donde todo ese éxito se convierte en su mayor dolor de cabeza. Sus posesiones juntas eran tan, pero tan grandes que sencillamente la tierra no daba para más. El pasto, el agua, de repente todo se volvió un recurso por el que había que pelear. Y claro, como era de esperarse, esa presión sobre los recursos terminó estallando. Empezaron las peleas entre los pastores de Abraham y los de Lot por los pozos, por los mejores pastos, y para colmo, no estaban solos en esa tierra. Por ahí andaban también los cananeos y los fereceos, los habitantes originales, lo que hacía que cada pedacito de tierra fuera todavía más valioso y, por supuesto, más disputado. Frente a esta tensión que iba creciendo y creciendo, la historia da un giro. Porque Abraham, en lugar de elegir la confrontación, propone una solución que es, la verdad, radicalmente pacífica. Las palabras de Abraham van directo al corazón del problema. Que no haya pleitos entre nosotros porque somos familia. Su prioridad está clarísima: la paz, la familia. La relación entre ellos estaba por encima de cualquier cosa material. Y la oferta que le hace a Lot es de no creer. Le dice: si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pensemos en esto. Como patriarca, Abraham tenía todo el derecho a elegir primero. Pero no, le cede todo el poder de decisión a Lot. Es un gesto de una generosidad y una confianza, asombrosas. Y ahora, claro, llegamos a las consecuencias de esta decisión. Tenemos a dos hombres, dos elecciones, y como veremos, dos destinos completamente diferentes que se sellan en este preciso momento. La historia se centra de inmediato en lo que hace Lot, y lo primero que hace es alzar los ojos y mirar. Su decisión se va a basar completamente en lo que puede ver, en la evidencia que tiene justo frente a él. Una elección pragmática, se podría decir. Y lo que vio, la verdad es que era irresistible.
La llanura del Jordán se extendía ante sus ojos como un verdadero paraíso, verde, lleno de vida, bien regada, dice el texto. De hecho, la comparan con el jardín del Edén y con la tierra fértil de Egipto. Para un hombre que vivía del ganado, era la opción más lógica, la más inteligente a simple vista. Así que no lo pensó dos veces. Lot escogió para sí mismo toda esa llanura, la mejor tierra que se podía ver, y se fue hacia el este. Y fue moviendo sus tiendas, poco a poco, hasta quedar muy cerca de una ciudad llamada Sodoma. Y es justo aquí donde la historia nos revela esa cruda realidad que los ojos de Lot no podían ver. Esa tierra que parecía un paraíso estaba habitada por gente, gente de una maldad extrema. Detrás de esa fachada tan hermosa se escondía una corrupción moral profundísima. Hay algo fascinante aquí, y es el cuándo. La promesa de Dios a Abraham no llega sino hasta después de que Lot toma su decisión y se va. Era como si esa separación fuera un paso necesario para lo que venía después en la historia de Abraham. A Abraham también se le pide que alce los ojos y mire, pero lo que se le ofrece es inmensamente más grande. Mientras Lot eligió una parte de la tierra, a Abraham se le promete todo el horizonte, todo lo que sus ojos alcanzan a ver en todas las direcciones. Y no solo para él, sino para su descendencia, para siempre. Y la promesa no era solo de tierra, era también de futuro. Un futuro tan inmenso que se compara con el polvo de la tierra, algo que es simplemente imposible de contar. Esto ya no es algo que se puede ver con los ojos. Es una promesa que exige tener fe en lo que todavía no existe. A diferencia de Lot, que simplemente eligió y se fue, a Abraham se le da una instrucción. Levántate y anda. Se le pide que camine la tierra, que la recorra a lo largo y a lo ancho. Es como un acto simbólico de tomar posesión, pero a través de la fe y la obediencia. Y Abraham, pues, obedece. Mueve su campamento, se instala en la tierra que le queda, allá en Hebrón, y lo primero que hace es construir un altar. Su nueva etapa no comienza tomando posesión, sino con un acto de adoración, un acto de fe en esa promesa que acababa de recibir. Y esta historia al final nos deja con una pregunta fundamental que sigue resonando hoy en día. Nos muestra dos caminos que nacen de una misma situación, invitándonos a pensar, ¿qué es lo que guía nuestras decisiones? ¿Aquello que vemos de inmediato, la ganancia a corto plazo, o una visión más allá, una que requiere fe,